Buenas noches, doctora. El día de hoy vamos a presentar los signos vitales. Los integrantes son Conija García Aldair, Payín Pérez Lucero, Zairo Gusetao Luz Marina y Uchuya Maldonado Álvaro. Bueno, a continuación, para empezar, vamos a hablar qué son los signos vitales. Los signos vitales reflejan las funciones esenciales de nuestro cuerpo, incluso el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la presión arterial y el pulso. Su proveedor de atención médico puede observar, medir y vigilar sus signos vitales para poder evaluar el funcionamiento físico. Como sabemos, los signos vitales cambian con la edad, el sexo, el peso, la capacidad para ejercitarse y la salud en general. Estos signos también están funcionando en nuestro cuerpo, que por lo general se miden en la consulta hacia el médico, a menudo como parte de un chequeo médico o durante una visita de emergencia médica. Como ya les mencioné, esto va a incluir lo que es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, la temperatura y el pulso. A continuación, vamos a hablar acerca de cada uno y vamos a explicar cómo es su control de cada signo vital. Protocolos para tomar la presión arterial. Para esto, el paciente debe seguir ciertas indicaciones como no haber realizado actividad física, ni haber fumado o consumido cafeína o algún otro tipo de alimento por lo menos 30 minutos antes del procedimiento. El paciente tiene que encontrarse relajado, sentado y con la espalda recostada y los pies apoyados sobre una superficie firme. De igual manera, el brazo tiene que estar apoyado a la altura del corazón, ya que esto, al no tener apoyado, nos podría agregar hasta 10 milímetros de mercurio en el resultado. De igual manera, no puede tener las piernas cruzadas, ni también puede tener la espalda sin apoyar, ya que es muy importante. Bueno, vamos a comenzar. En este caso tenemos a una paciente de 45 años de sexo femenino, a la cual le vamos a tomar la presión arterial. Primer paso, tenemos que saber identificar lo que es la arteria braquial, que lo podemos encontrar por encima del doblez del codo, a 1 pulgada, como lo visualizamos en el video. A continuación, una vez identificado o localizado la arteria braquial, pasamos a colocar el tensiómetro. En este caso vamos a visualizar ahí donde nos indican la arteria, donde están las mangueritas. En este caso va a ir sobre encima de la arteria localizada. Al momento de ajustar el tensiómetro, debe haber un espacio por lo menos de 2 dedos, no tiene que quedar tan ajustado, ya que vamos a colocar ahí lo que es el estetoscopio para poder tomar mucho mejor la presión. Una vez que la funda del manguito envuelva el brazo y esté cerrada con facilidad, debemos colocar la campana del estetoscopio a nivel de la arteria braquial, ya identificada. El centro de la cámara debe coincidir con la arteria braquial y el manguito debe quedar a la altura del corazón y establecer la presión arterial sistólica por palpación de la arteria braquial o arteria radial. Al inflar el manguito para determinar la palpación del nivel de la presión sistólica. Vamos a empezar a insuflar rápidamente el manguito hasta 30-40 milímetros por mercurio, por arriba del nivel palpatorio de la presión sistólica para poder iniciar una auscultación. Luego de esto debemos desinflar a una velocidad de 2 a 3 milímetros por mercurio por segundo. La presión arterial, como sabemos, se va a definir como la fuerza que va a ejercer la sangre contra las paredes arteriales. Dentro de los valores normales, en adultos podemos encontrar entre 120 a 80 milímetros por mercurio. Y en niños vamos a encontrar lo que es entre 105 a 65 milímetros por mercurio. Eso también se va a dividir en lo que es tensión arterial sistólica, que como bien sabemos, la tensión arterial sistólica o alta es la presión que ejerce sobre las paredes de los vasos cuando el corazón se va a contraer. Tensión arterial diastólica. Dentro de esa tensión arterial, que también se le conoce como la baja, es la presión que la sangre va a ejercer cuando el corazón se relaja para poder llenar de sangre. De igual manera, también vamos a encontrar lo que es la tensión arterial media.
Dentro de esta es la media aritmética de los valores de la presión tanto diastólica como sistólica. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que todo adulto sano mayor a 40 años debe realizarse su revisión de la presión arterial por lo menos una vez cada 5 años. Frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Bueno, a continuación con los signos vitales, ahorita lo que vamos a poder proceder a realizar va a ser la frecuencia cardíaca. Podemos ver acá que el paciente es de constitución delgada. Por este motivo vamos a localizar el ápex del corazón donde vamos a realizar nuestra toma aproximada. Se encuentra en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo de nuestro paciente. Lo primero que tenemos que hacer es palpar. Una vez palpado, localizarlo y con el estetoscopio poner a escuchar. Una vez que tengamos ya la localización, vamos a contar vamos a ver cuánto es su frecuencia cardíaca por un minuto. Después que haya pasado el minuto, podemos obtener que el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 80 por minuto y una frecuencia respiratoria de 26 por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente se encuentra bien. Para su respectiva edad se encuentra súper bien. Con esto podemos concluir dos maniobras. Uno que sea la frecuencia cardíaca y la otra que sea la frecuencia respiratoria. Oximetría del pulso. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Soy el alumno Uchuya Maldonado Álvaro Renzo. Voy a hablar sobre la oximetría de pulso, el cual es un método muy práctico y sencillo, el cual funciona para conocer los niveles de oxígeno en la sangre. Tener bajo los niveles de oxígeno en la sangre se conoce como hipoxemia. Es entonces cuando las células dejan de funcionar de una manera adecuada y pueden llegar a alterar el funcionamiento tanto de nuestros tejidos como órganos en nuestro cuerpo. Para evitar todas estas alteraciones, vamos a monitorear nuestro oxígeno en la sangre con ayuda de un oxímetro de pulso, que es el siguiente, el cual voy a detallar a continuación cuál es el uso. El pulsoxímetro consiste en una pinza en la cual se va a introducir el dedo de esta manera y posteriormente vamos a apretar el botón y vamos a esperar por algunos segundos. Medir la saturación de oxígeno en la sangre puede ayudar a detectar precozmente la aparición de problemas respiratorios. El pulsoxímetro consta de dos parámetros. El primero, que es la saturación de oxígeno dentro de la sangre, que estoy señalando, y el segundo, la frecuencia cardíaca. La saturación de oxígeno en una persona sana se encuentra entre el 95 al 100%, mientras que la frecuencia cardíaca correcta debe ser entre 60 y 100 latidos por minuto. Temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es la relación entre la producción y la pérdida de calor en nuestro cuerpo. En el hipotálamo tenemos el centro termorregulador, de tal forma que cuando la temperatura sobrepasa los niveles normales se activan mecanismos como la vasodilatación, hiperventilación y sudoración, para así favorecer la pérdida de calor. Si por el contrario la temperatura disminuye, se activan mecanismos como el aumento del metabolismo y contracciones espasmódicas que producen escalofríos. ¿En qué lugares puede tomarse? Puede tomarse en varios lugares anatómicos, por ejemplo, en la boca, la axila, el recto o la vagina, pero se recomienda en la axila porque esta es una forma poco invasiva y menos riesgosa, y brinda tranquilidad y seguridad tanto al paciente como a la persona que lo atiende. ¿Qué necesitamos para tomar la temperatura? Los materiales que necesitaremos son termómetro, torundas de algodón y alcohol. En las farmacias vamos a encontrar distintos tipos de termómetros. Entre ellos tenemos los termómetros digitales, los termómetros de mercurio y los termómetros de infrarrojo. El termómetro digital es muy eficaz y muy fácil de usar. De hecho, solo se necesita presionar un botón para su uso. Mientras que el termómetro de mercurio es entre los más económicos y también es el más preciso.
Los termómetros de infrarrojo también son muy eficaces y en estos tiempos de pandemia se volvieron muy populares porque son muy útiles para evitar el contacto cercano entre personas. ¿Cómo se realiza la toma de temperatura? Primero se le informará al paciente sobre el procedimiento. Después de realizarnos el lavado de manos, se colocarán los guantes como medida de bioseguridad. Posteriormente se limpiará el área a tomar la temperatura con un pañito con alcohol. En caso de los termómetros digitales se van a encender presionando el botón y se colocarán en el área axilar del paciente, sosteniendo su brazo en su tórax. En el caso de los termómetros de mercurio se esperan de 3 a 5 minutos y de los digitales hasta que estos piten. Se retirará el termómetro y se observará el resultado de la toma. Nunca se tocará del bulbo, ya que esto puede alterar la temperatura real. Posteriormente se desinfectará el termómetro usado. Valores de la temperatura a tener en cuenta. Los valores normales de la temperatura son entre 36 a 37.2 grados centígrados. De 37.3 a 37.9 grados centígrados se considerará una febrícula. Se considerará fiebre desde los 38 a los 39.4 grados centígrados y se considerará una fiebre alta o hipertermia desde los 39.5 hasta los 41 grados centígrados. Si de lo contrario la temperatura es menor a los 35 grados centígrados, se considerará una temperatura baja o hipotermia. Condiciones a tener en cuenta. No será lo mismo tomarle la temperatura a una persona a las 5 de la mañana y a la 1 p.m. Tampoco si la persona vive en una ciudad de mucho calor o mucho frío. También si esta persona se ha duchado. También los bebés y los adultos mayores tienden a tener la temperatura más baja generalmente. El estrés, el ejercicio físico junto al clima cálido pueden aumentar la temperatura sin que exista ningún problema. Y el frío y la deshidratación pueden disminuirla.